Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que por fin vamos a desgranar. Sí, hablo de ese bombazo que ha explotado en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en esa pregunta que Demet le hizo a Can, una pregunta que al parecer, lo reveló todo. Si son fans de estas dos estrellas turcas, si les encanta seguir sus pasos, sus proyectos y sobre todo, esa química que derrochan dentro y fuera de pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a sumergirnos en este mar de especulaciones y revelaciones, les recuerdo por si aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Can Yaman confiesa pregunta de Demet Özdemir revela todo. ¿Qué puede ser esta pregunta tan misteriosa? ¿Qué secreto ha salido a la luz? La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino. Desde que protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, la conexión entre ellos fue instantánea y palpable, tanto para el público como, aparentemente, para ellos mismos. Las cámaras capturaron miradas, sonrisas cómplices, gestos que alimentaron sin fin los rumores de un romance. Y aunque en su momento lo negaron, o al menos lo mantuvieron en un discreto segundo plano, todos sabíamos que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. La pregunta en cuestión, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios turcos e internacionales, parece haber surgido en un contexto de mucha intimidad, o quizás, en una conversación donde las defensas estaban bajas. Y no les voy a mentir, la expectación es máxima porque se dice que Can, conocido por su carisma y su, llamémoslo, transparencia, cuando se siente cómodo, se abrió de capa. La pregunta de Demet, por lo que se insinúa, no fue algo superficial. Fue una de esas preguntas que te obligan a reflexionar, a confrontar sentimientos, a dejar de lado las evasivas. Los rumores apuntan a que Demet, quizás sintiendo esa misma chispa que el público percibía, o tal vez por una curiosidad genuina sobre los sentimientos de Can hacia ella, le hizo una pregunta directa. Podría haber sido algo como, ¿qué sientes realmente por mí, Can?, o quizás algo más sutil que lo llevó a confesar. Lo que está claro es que la respuesta de Can, según las fuentes, fue reveladora. No se limitó a un simple «me caes bien» o «eres una gran amiga». Se habla de una confesión que va mucho más allá, que aborda la naturaleza de su conexión, la atracción que existía, e incluso, la posibilidad de que hubieran tenido algo más que una amistad en el pasado o en algún momento de su convivencia en los sets de rodaje. Imaginemos la escena. Quizás fue durante una cena tranquila después de un largo día de grabaciones, o en una reunión casual con amigos comunes donde solo ellos dos terminaron hablando. Demet, con esa mirada que también sabemos que tiene, le lanzó la pregunta. Y Can, sin filtro, sin pensar en las cámaras, en los paparazzi, en la opinión pública, simplemente se dejó llevar por la honestidad. Se dice que no solo habló de la química en pantalla, que todos veíamos, sino de una conexión real, de una admiración profunda, e incluso, se rumorea, de momentos de intimidad o sentimientos que fueron más allá de lo profesional. La intensidad de esta confesión ha sido tal que ha reavivado con fuerza las especulaciones sobre si alguna vez fueron pareja, o si estuvieron muy cerca de serlo. Recordemos que ambos tuvieron relaciones sentimentales con otras personas después de Erkenci-Kuş, lo que hace que esta confesión, si es tan profunda como se describe, sea aún más intrigante. ¿Estaba Can hablando de sentimientos pasados, o de algo que todavía siente? ¿Fue esta pregunta de Demet un intento por entender mejor su relación o para explorar la posibilidad de algo más? Lo fascinante de este asunto es cómo la industria del entretenimiento turco y sus fans viven de cerca la vida de sus estrellas. Cada rumor, cada aparición pública, cada gesto, es analizado al milímetro. Y este caso de Can y Demet es el ejemplo perfecto. La química que transmitieron en Erkenci-Kuş fue tan potente que para muchos, era imposible que no trascendiera la pantalla. Y parece que de una forma u otra, sí lo hizo. Los detalles específicos de la pregunta y la respuesta son, por supuesto, difíciles de confirmar al 100% ya que provienen de fuentes no oficiales, de cercanos a la producción, o de filtraciones en redes sociales. Pero la constancia de estas filtraciones y el revuelo que han causado sugieren que hay una base sólida de verdad detrás de todo esto.
La pregunta de Demet, al parecer, fue un catalizador UE obligó a Khan a verbalizar sentimientos que quizás había mantenido latentes o que solo se había permitido expresar en privado. Algunas versiones hablan de que Khan confesó que la atracción hacia Demet era real desde el principio, que la admiraba como actriz y como persona, y que hubo momentos en los que la línea entre lo profesional y lo personal se volvió muy delgada. Otros rumores van más allá, insinuando que si llegaron a tener algo más, una relación secreta que mantuvieron alejada de los focos para proteger sus carreras o su privacidad. Si esto último fuera cierto, la pregunta de Demet podría haber sido una manera de cerrar ese capítulo, de pedir una explicación, o de abrir la puerta a una nueva etapa. Lo que sí parece claro es que la pregunta de Demet no fue algo trivial. Fue una pregunta que invitó a la introspección, a la honestidad brutal. Y Khan, al parecer, respondió con esa honestidad. No se trata solo de un juego mediático, sino de la confirmación de que la conexión entre dos personas, especialmente cuando comparten un escenario tan intenso como el de una producción televisiva de éxito, puede ser muy real y profunda. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cuántas veces vemos a actores que parecen tener una química increíble en pantalla, y nos preguntamos si esa química se traslada a la vida real? En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pregunta ha resonado durante años. Y ahora, con esta supuesta confesión, parece que tenemos una respuesta, o al menos, una pista muy importante. La forma en que esta noticia se ha manejado también es interesante. No ha habido comunicados oficiales ni aclaraciones directas de Can o Demet. Esto deja mucho espacio a la interpretación y alimenta aún más la especulación. Pero a veces en el mundo del entretenimiento, el silencio o la falta de negación explícita pueden ser tan elocuentes como una declaración pública. Podríamos imaginar que Demet, al hacer esa pregunta, buscaba claridad. Quizás ella también sentía algo especial y necesitaba saber si Can compartía esos mismos sentimientos. O tal vez simplemente quería entender el impacto que su relación, tanto profesional como personal, había tenido en él. La valentía de hacer una pregunta así, en un contexto donde la privacidad es un bien escaso, es digna de admiración. Y la respuesta de Can, al parecer, fue la guinda del pastel. No solo reafirmó la conexión, sino que, según las filtraciones, reveló detalles que van más allá de la simple admiración. Habló de atracción, de admiración profunda, y de la dificultad de separar lo profesional de lo personal cuando hay una conexión tan fuerte. Esto ha llevado a muchos a creer que efectivamente hubo algo más entre ellos, algo que quizás nunca llegó a formalizarse públicamente, pero que existió en la intimidad de sus vidas. Este tipo de historias son las que nos mantienen enganchados al mundo del entretenimiento, ¿verdad? La intriga, el misterio y la posibilidad de que nuestras parejas favoritas de la pantalla también lo sean en la vida real. La pregunta de Demet Özdemir y la confesión de Can Yaman han abierto una caja de Pandora de posibilidades y han hecho que los fans suspiren de nuevo por esa pareja que tanto amaron ver juntos. Así que, para resumir, lo que hemos estado analizando hoy es la poderosa pregunta que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, una pregunta que, según lo que se comenta en los medios y las redes sociales, llevó a Can a una confesión íntima y reveladora. Esta confesión ha avivado las llamas de los rumores sobre su relación pasada, sugiriendo que hubo sentimientos profundos y una conexión que trascendió la pantalla. Los detalles exactos pueden ser esquivos, pero la intensidad de las especulaciones y la constancia de las filtraciones apuntan a que la química entre ellos era real y que, al menos desde el lado de Can, hubo mucho más que amistad. Esta situación nos recuerda lo apasionante que puede ser seguir la vida de nuestros ídolos, y cómo una simple pregunta puede desatar un torbellino de información y emociones. ¿Y a ustedes, qué les parece todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, regálenme un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.